que sirven para valorar todos estos indicadores. Estos indicadores proporcionan un medio para medir y supervisar la eficacia de los esfuerzos de conservación, permitiendo a los responsables políticos, profesionales y partes interesadas identificar lagunas, hacer un seguimiento de las tendencias y tomar decisiones informadas para salvaguardar la biodiversidad de las generaciones futuras. A medida que nos esforzamos por alcanzar ambiciosos objetivos fijados por el CDB, el desarrollo y la aplicación de indicadores sólidos se convierten en un elemento primordial. Estos indicadores no solo sirven como puntos de referencia para evaluar los avances, sino también como catalizadores para la acción, impulsando un cambio transformador. Además, facilitan la identificación de las áreas que requieren atención e inversión adicionales, orientando los esfuerzos hacia estrategias de conservación más eficaces y equitativas. De este modo, los indicadores desempeñan un papel crucial en la configuración de la trayectoria de los esfuerzos mundiales de conservación de la biodiversidad, garantizando que nos mantengamos en el camino hacia un futuro más sostenible y biodiverso. Entonces, esta sesión que hemos organizado, lo que queremos hacer es animar a todos los participantes a que llevemos a cabo dichas discusiones para así seguir avanzando, porque juntos podemos llevar a cabo acciones colectivas para crear un futuro más sostenible y equitativo para todos. Para abordar estas sesiones informativas, hemos decidido organizar dos sesiones informativas para así poder estar presente en todas las zonas horarias. Siempre tenemos problemas con las zonas horarias y por eso mismo queríamos, bueno, pues tener diferentes sesiones para que todo el mundo pues pudiera asistir. Además, queríamos tener un debate para que todas las partes del convenio, las entidades de la ONU, las principales partes interesadas, los observadores del CDB pudiesen participar para poder colaborar todos en este proceso. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y bienvenidos a este webinario. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Antes de empezar a hablar sobre la metodología, me gustaría darles un poco de contexto sobre la sesión. Como ya todo el mundo sabe, las partes del CBD a través de la sección C de la Convención, en la sección C del marco del Global Covenant Montreal sobre diversidad, dependiendo de la decisión 15/4, reconoce que la aplicación del marco dependerá de que se garantice la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como de la reducción de las desigualdades. El marco incluye la meta 23 para garantizar una aplicación sensible al género de todo el marco. Junto a esto, tenemos diferentes decisiones que se adoptaron en la COP15, lo cual incluye un marco de seguimiento muy detallado que tiene diferentes indicadores para así poder monitorear el progreso de los indicadores. Incluyen diferentes indicadores principales o titulares y luego tenemos también indicadores más complementarios y componentes. Como pueden ver, el la meta número 23 tiene tres indicadores componentes y seis complementarios, y uno de ellos es el Plan de Acción de Género para apoyar y promover la implementación de la respuesta de género en el marco global de biodiversidad. Además, el Plan de Acción de Género también apoyará utilizar un enfoque con perspectiva de género en la implementación de los mecanismos. No obstante, creemos que hay diferentes brechas en este marco que están relacionados con la igualdad de género. Como vemos, no existe un indicador titular de la meta 23 y en vez de esto se ha propuesto un indicador binario. Los indicadores en cuanto a la implementación nacional del Plan de Acción de Género
no tienen una metodología desarrollada. No obstante, esto nos da una buena oportunidad para poder abordar estas carencias. Entonces, el Women for Biodiversity y el UNEP WCMC ha desarrollado un borrador de la metodología para la implementación nacional del Plan de Acción de Género, lo cual puede ayudar a que las partes puedan trabajar para implementar de forma inclusiva y efectiva las respuestas con perspectiva de género en el marco de Mundial de Biodiversidad. Hemos organizado 2 sesiones virtuales dependiendo de las zonas horarias para así poder contar con todas las partes interesadas y las partes. La primera se celebró el día 24 y hoy tenemos la segunda. En estas sesiones lo que queremos hacer es presentar el borrador de la metodología de los indicadores a las partes, las principales partes interesadas, los observadores del CDB, y así podrán compartir sus comentarios, sus observadores, y podremos desarrollarlos eh, con tiempo para presentarlos en la COP16. Pueden descargar este borrador. De hecho, hemos compartido el link en el chat. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Kira Wood para que nos presente el borrador de la metodología del indicador. Y de nuevo les animo a que escriban sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y sus comentarios y sugestiones en el chat. Y luego pueden utilizar de nuevo la característica de comentarios anónimos. Bienvenidos a todas. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí y hablar sobre la metodología, el borrador de la metodología para la meta número 23. Voy a hacer una recapitulación de la meta número 23, ya que es la meta que nos incumbe. Yo creo que es muy importante que este mensaje quede claro. En la meta 23 básicamente garantiza la igualdad de género en la aplicación del marco mediante un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en el que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y capacidad para contribuir a los 3 objetivos de la Convención. Em, exactamente, estamos en esta diapositiva. Muy bien. Me gustaría destacar que reconoce su igualdad de derechos y acceso a la tierra. Ne- Destaca otras áreas muy importantes como reconocer el acceso a la tierra y a los recursos naturales y su plena, equitativa, significativa e informada participación. Desarrollar capacidades nacionales para utilizar la biodiversidad y los datos de géneros y además poder dedicar recursos financieros y humanos en la implementación del marco mundial de la diversidad biológica. Siguiente diapositiva, por favor. En la COP15, las partes adoptaron el plan de acción de género que era muy ambicioso y si se implementa esto contribuirá al logro de la meta de 23. Por esta razón, el marco incluye un indicador para implementar el plan de acción de género. Sin embargo, nos falta una metodología y eso es lo que queremos hacer. Queremos co-desarrollar una metodología con las partes del CDB, con los observadores y con los grupos principales para asegurarnos de que el indicador está listo para la COP16. Este indicador incluye todos los elementos de la meta número 23 y así esto va a ser una buena medida para evaluar el progreso hacia la meta 23 y la implementación con perspectiva de género del marco mundial. Así que quiero destacar que hoy estamos presentando un borrador y para acabar con esta metodología, pues tenemos que realizar un trabajo colaborativo. Por eso mismo queremos tenerlo listo para la COP16. Perfecto, podemos quedarnos en esta diapositiva. Antes de presentar la metodología, me gustaría hacer una recapitulación de los elementos esenciales que forman parte de este plan de acción de género. El plan de acción de género contiene tres em,
resultados esperados que están relacionados con la meta 23 y relacionados con estos resultados, también tenemos objetivos específicos que permitirán que las partes puedan lograr estos objetivos. El plan de acción de género también nos da diferentes ejemplos de diferentes resultados posibles que podrían ser un resultado de estas acciones indicadas y además también se dan diferentes acciones para implementarlas. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿en qué consiste la metodología de los indicadores? Está formada por dos componentes principalmente. En primer lugar, tenemos unas preguntas de la encuesta basadas en las iniciativas enunciadas, enumeradas en el plan de acción de género. Además, tenemos acciones indicativas para las que las partes son el principal agente responsables. Entonces, en el plan de acción de género, las partes son responsables de 18 de las 30 acciones. Por lo tanto, esta encuesta está formada por 18 preguntas basándonos en estas acciones indicativas. Y para evitar cualquier tipo de variación posible de lo que se dice en el plan de acción de género, estas 18 preguntas se han desarrollado utilizando exactamente las mismas palabras que aparecen en el plan de acción de género. Segundo, las preguntas que envían las partes después se utilizan para calcular un índice que después se traduce en un valor numérico o una puntuación que se podrá evaluar durante el tiempo hasta 2030. Después les hablaré de una forma más detallada sobre esto. También es muy importante que destaquemos que para ser consistente con otros indicadores del marco mundial hemos utilizado exactamente la misma metodología y los mismos métodos para calcular el índice como hacen el resto de metas de este marco. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el borrador de la metodología de los indicadores bueno, pueden leer todas las preguntas. Vamos a compartir diferentes links para que así puedan también descargarse el borrador. Pero bueno, en este momento me gustaría mostrarles unos ejemplos bastante representativos que son del plan de acción de género y que se incluirán en esta metodología de los indicadores. Una de las acciones indicativas está relacionada con tomar medidas para actualizar la legislación nacional para que todas las mujeres y niñas tengan acceso equitable a la posesión y el control de los recursos biológicos y la tierra y el agua. Entonces, lo que hemos hecho es traducir esta acción indicativa en una pregunta. Hemos utilizado los mismos términos que se utilizan en el plan de acción de género. En este caso es eh, ¿ha adoptado su país medidas para actualizar la legislación nacional de modo que todas las mujeres y niñas tengan un acceso equitativo a la propiedad y el control de los recursos biológicos, así como de la tierra y el agua? Y hemos dado diferentes opciones de respuestas que, cuando se calculen en un índice, nos ayudarán a ver el progreso que han realizado los países. Entonces, aquí tenemos las siguientes opciones. Sí, la legislación nacional establece la igualdad de derechos de acceso, propiedad y control sobre los recursos biológicos, la tierra y las aguas. Sí, parcialmente en el proceso de actualización de la legislación para garantizar la igualdad de acceso a la propiedad y control sobre los recursos biológicos, la tierra y las aguas. No, pero está previsto. No, no en este momento. Y además también hemos incluido una opción, una respuesta opcional, que es, en caso afirmativo, proporcione ejemplos. Las respuestas de esta opción no se van a utilizar para calcular la puntuación, pero será muy útil para realizar estudios de caso con las mejores prácticas, lecciones aprendidas o apoyar a diferentes sesiones con las partes. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la segunda pregunta, el segundo ejemplo que hemos desarrollado de eh,
y es la siguiente. ¿Ha designado su país un punto focal nacional de género, biodiversidad para apoyar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, el aprendizaje entre iguales, la tutoría y el asesoramiento? Sí, se ha designado un punto focal nacional de género, biodiversidad y está plenamente involucrado en las actividades. Sí, parcialmente se ha designado un punto focal nacional de género, biodiversidad, pero las actividades aún no se han llevado a cabo. No, pero está previsto. No, no en este momento. Y de nuevo, en caso afirmativo, proporcione ejemplos. Siguiente diapositiva, por favor. En algunos casos donde una acción indicativa incluye diferentes elementos, múltiples elementos o actividades, en este caso pues tenemos más de una respuesta opcional. Entonces, en estos casos se da una respuesta en un diferente orden. Así las partes pueden informar la forma en la que se ha implementado esta acción. Pero bueno, con este ejemplo lo vamos a ver más claro. La pregunta es, ¿dispone su país de medidas específicas para respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de todas las mujeres y las niñas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como sus correspondientes derechos pertenecientes a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica? Y en este caso tenemos que seleccionar todo lo que corresponda. La primera, existen medidas y políticas específicas para proteger los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las mujeres y las niñas de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Opción B. Existen medidas y políticas específicas para proteger los derechos de las mujeres y niñas de los pueblos indígenas y comunidades locales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Además, también tenemos la opción C, no, pero está previsto. D, no, no en este momento. Y de nuevo, la oportunidad de dar ejemplos. Una nota técnica es que si seleccionan alguna opción, esto va a hacer que podamos seleccionar no, pero está previsto o no, no en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo que podemos ver que las respuestas siguen un orden. La pregunta es, ¿ha llevado a cabo su país investigaciones y análisis y recopilado y aplicado información y datos, incluidos los conocimientos tradicionales diferenciados por género, sobre los impactos de género de la aplicación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal y el papel de todas las mujeres y niñas como agentes de cambio? Como pueden ver, en esta pregunta hay múltiples elementos, por lo tanto, lo hemos dividido en diferentes partes. La primera, se ha llevado a cabo investigaciones y análisis y la información y los datos de estos análisis, incluidos los conocimientos tradicionales diferenciados por género, se han utilizado para identificar los impactos diferenciados por género de la aplicación del marco global de biodiversidad. B, se han llevado a cabo investigaciones y análisis y la información y los datos de este análisis, incluidos los conocimientos tradicionales y diferenciados por género, se han utilizado para identificar el papel de todas las mujeres y niñas como agentes de cambio. Y de nuevo también tenemos las siguientes respuestas también. Siguiente diapositiva. Así que ahora vamos a entrar más en detalle sobre los resultados. Lo tenemos en valores numéricos para ayudarnos a ir progresando en los resultados. El primer paso está relacionado con convertir la relación de las respuestas en valores numéricos. Esta respuesta representa una escalada de valores en una escala entre 0 hasta el 100%. Para las respuestas que son solo de sí o no, la encuesta nos lo divide por partes y por valores correspondientes. Así que si respondemos sí, esto da un valor del 100%. Sí, pero parcialmente nos dará un 66% en valor numérico. Responder que no, pero se ha planeado sería una puntuación del 33% y no, pues en esta ocasión equivale a una puntuación del 0%.
para las diferentes encuestas que nos dan otras muchas opciones, si seleccionamos todas se aplican a las opciones, esto nos dará un valor numérico del 100%. Si seleccionamos algunos de las opciones, pero no todas ellas, esto nos dará una puntuación numérica del 66%. Y como en el resto de opciones, esto nos da una puntuación del 33%. Y no, en esta ocasión, pues sería una puntuación del 0%. Siguiente diapositiva, por favor. Como os comentaba al principio, el plan de acción sobre género se organiza con tres resultados, que son las expectativas que he tenido, si se implementa de forma exitosa el objetivo 23. Y esto se indica una serie de acciones también. Y para poder calcular una puntuación total para mostrar el progreso de cada uno de estos resultados, las respuestas se calculan para conseguir un valor aritmético de dichas respuestas. En un siguiente paso, para agregar estas puntuaciones según los resultados expectativos del plan de acción sobre género, las metodologías incluye un cálculo geométrico que nos permite comparar las diferencias y progresos de cada uno de los tres resultados esperados del plan de acción sobre género. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, pasamos a uno anterior, porfa. Sí, eso es, gracias. Para que veáis un poco cómo se ve en la práctica, hemos creado un cálculo hipotético para un país que va a ser en este caso el país A. Como podéis ver en esta tabla, el país A ha respondido a las diferentes encuestas y estas respuestas se categorizan según los tres resultados esperados del plan de acción de género. Esta tabla muestra las respuestas que se dan a cada una de las partes de la encuesta, en este caso por parte del país A. Estas respuestas que nos dio el país A se calculan con una puntuación para el país de nuevo, con cada uno de los resultados esperados del plan de acción de género, tal y como se muestra en la tabla de la izquierda. Por otro lado, el valor geométrico nos da un valor total del progreso para el país A, tal y como se indica en la implementación del plan de acción sobre género. Así que utilizando este ejemplo, tal y como podemos ver en la tabla de la derecha, el progreso del país A para la implementación nacional del plan de acción sobre género es del 64%. Siguiente diapositiva, por favor. Hay diferentes formas de interpretar esta puntuación y una de dichas interpretaciones sería mostrando que el país A tiene una puntuación del 64% en cuanto al nivel de implementación del programa del objetivo 23. Pero los resultados también se pueden presentar utilizando un sistema de semáforo en el que se indica que si es menos de un 36% hay que llevar a cabo más acciones, del 33 al 66% significa que ya hay un progreso para conseguir el objetivo y si es superior al 66% significa que el país está en el camino para conseguir su objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora que ya no hemos presentado la metodología para la implementación del plan de acción sobre género, podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Pero por supuesto queremos que nos comentéis qué opináis de los indicadores a todas las personas que representan a las partes interesadas y a los observadores. Pero sobre todo nos gustaría saber si prevéis algún tipo de limitación para la metodología que os proponemos a la hora de desarrollar este indicador. ¿Creéis que algún aspecto clave que falte de esta metodología y tenéis por otro lado alguna sugerencia para mejorar dicha metodología? Mis colegas que han trabajado en el índice y el cálculo de los indicadores también están en la llamada si tenéis alguna pregunta más técnica al respecto. Así que, siguiente diapositiva, por favor. Y si queréis enviarnos algún comentario, sugerencia o pregunta sobre esta metodología de indicadores, todo justo después de la sesión también
podéis utilizar el enlace que vemos en la pantalla, pero también podéis escribir a mi colega Ayesha para darnos vuestra opinión. También lo veis directamente en la pantalla. Por supuesto, podéis descargar la metodología y añadir vuestros comentarios directamente al documento y enviárselo igualmente a Aisha. Y bueno, esta es mi última diapositiva, que es simplemente daros las gracias por haberme escuchado y ahora le paso la palabra a mi compañera, a Minal. Y bueno, Claudia también está aquí. Mis colegas pueden responder también a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas, si os parece bien. No veo muchas preguntas en realidad. Uno de los documentos clave no muestra en este caso el plan de acción como un indicador concreto. Así que, ¿cómo planeamos trabajar para conseguirlo? De nuevo, y no utilizar esta metodología para asegurar que nos plegamos a la metodología y también al CDB. Bueno, ahora entonces el turno de preguntas. Sí, yo puedo responder, pero creo que James Williams ha levantado la mano y como es copresidente de esta metodología, James, quizás puedes contestar mejor. Muchas gracias. Y muchas gracias por esta presentación tan interesante. La verdad es que eh, aprecio muchísimo todo el trabajo que se está haciendo y todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. En lo que respecta a lo que vemos ahora en el SAP 73, en el paper, vemos los diferentes componentes complementarios a los indicadores de la decisión número 5 en este año y pasaremos esos indicadores que no se están haciendo ahora mismo. Y quiero hacer hincapié en que no están en este momento en concreto en la metodología. Queremos aconsejar a las partes sobre los indicadores que están disponibles y cómo les gustaría utilizarlos en los MVSAP que se han revisado y los informes que estarán redactando con sus objetivos nacionales en los informes nacionales para 2026 y 2029. Hay que poder anticiparlo y todo el marco de seguimiento en lo que respecta a los indicadores de disponibilidad. Vamos a seguir desarrollándolos a medida que pase el tiempo, sobre todo si miramos el de 2023 y más allá para saber cómo podremos mejorar las capacidades de las partes para que éstas puedan responder al marco de biodiversidad y poder desarrollar mejores formas de evaluar el objetivo. Es evidente que los nuevos indicadores se han desarrollado, lo vemos con los diferentes objetivos y se van a seguir desarrollando, por supuesto. Pero esto está bien que suceda, así que creo que yo veo una oportunidad en cuanto al desarrollo de la metodología para que entre dentro del proceso de revisión y que nos permita que esté disponible para que lo utilicen las partes. Así que el trabajo que estáis llevando a cabo en este momento aquí es muy valioso. Si puedo hacer simplemente un par de comentarios rápidos en cuanto a la metodología, si me lo permitís, además de estas respuestas, lo primero sería que queremos hacer algunas propuestas para el cambio en el idioma para responder a las preguntas de los indicadores. Y lo que sugeriría quizás es que sí, debería ser sí, parcialmente desarrollándolo y no. Las razones para ese cambio es, por un lado, el idioma, y es que puede ser confuso, especialmente para aquellas personas que no hablen inglés, sobre a qué se refieren con eso de parcialmente. Así que deberíamos tratar de aclararlo. Esto está además adecuado con las propuestas existentes, así que no debería ser demasiado complicado cambiarlo.
El segundo comentario es que hemos llevado a cabo muchísimo trabajo a la hora de revisar cómo unir las preguntas para los indicadores y tenemos una nueva metodología para poder hacerlo, para el SAPSTA 23. Y recomiendo que le echemos un vistazo porque creo que los 6 puntos que hemos propuesto podrían ser, podrían seros útiles en lo que respecta al índice que tenéis que desarrollar. Podemos discutirlo largo y tendido con el resto de colegas y por supuesto voy a estar en el próximo SASTA y estaré encantado de charlar con todo el mundo. Espero que haya sido de ayuda. Sí, ha sido muy, muy útil. Muchas gracias, James. Y sí, una vez que le echemos un vistazo a la propuesta de los cálculos, haremos los cambios en el documento. Mina, tenemos una pregunta de Sherika. ¿Hay algún marco de evaluación para trabajar con esta metodología? No sé exactamente a qué te refieres. Quizás si podemos darle la palabra a la persona que hizo la pregunta, por si puede plantearla de otra forma y así podamos responderle. Sí, Surita, ¿te gustaría tomar la palabra y hacer de nuevo la pregunta? Puedes simplemente encender tu micrófono. Gracias. Lo sentimos, pero estamos escuchando a dos personas a la vez y hay un eco. Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono, ¿podría cerrarlo? Gracias. No, sigue habiendo dos personas hablando a la vez. Sí, voy a esperar hasta que acabe la otra persona, si no. Sí, adelante, Surika. De acuerdo, gracias. Quizás no he conceptualizado la metodología y por eso quería hacer esta pregunta. Y tengo una segunda pregunta. Si hay un piloto para ello o si este es el piloto en sí, ¿cómo podemos saber lo bien que funciona esta metodología, ¿no? Y si se ha propuesto a las partes habrá un seguimiento consistente o se va a poner en marcha para que nosotros podamos saber qué está sucediendo y poder evaluarlo al mismo tiempo. Así que pregunto, por un lado, la metodología, ¿tenéis un marco que sirva para hacer el seguimiento de la evaluación y saber cómo hacéis el seguimiento? Esa sería mi pregunta. Bueno, se está desarrollando la metodología, así que queremos crear una metodología de indicadores que es bastante similar a otros índices que se han utilizado durante el proceso, otras preguntas que también nos van a dar una puntuación. Así que este tipo de metodología ya se ha probado anteriormente y es la metodología que se incluía en los diferentes indicadores y sí, tal y como lo vemos en otros. Pero este es un primer borrador, así que sería estupendo que estos indicadores lo utilicen las partes. Al final, esto se va a utilizar con dos objetivos. Por un lado, entender la implementación del plan de acción sobre género y, por otro lado, ver cómo este plan se ha implementado y que esto muestre un progreso para conseguir el objetivo 23. Así que es por ello por lo que las opiniones son más que bienvenidas de las partes, observadores. Al final, vuestras opiniones eh, nos van a ayudar a desarrollar esta metodología. Pero en lo que respecta al sistema de seguimiento, todavía hay que hacer muchísimo trabajo para la implementación de todos los indicadores para el marco de seguimiento y, por supuesto, la implementación de estos indicadores estará armonizada con el proceso actual del CDB. No sé si ha respondido exactamente a tu pregunta, pero espero que sí. Gracias, Catherine. Sí, sí, sí. Voy a intentar mandaros mis comentarios también. Gracias.
También tenemos a Astu, que tiene dos preguntas. Si quieres, por favor, encender tu micrófono y hacer las preguntas directamente. Muchas gracias. Me gustaría simplemente comentaros que en cuanto a lo que acaba de comentar uno de los participantes, que estos indicadores podrían estar disponibles a nuestro nivel y que podríamos utilizar o interiorizar esta investigación para poder hacerlo de forma correcta y que así podamos utilizar bien esta metodología. Al final es muy importante. En mi opinión, esta es una primera experiencia, así que nos gustaría participar de forma plena, poder contar con estos indicadores y empezar con esta investigación para ver hasta dónde nos lleva. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias. También tenemos una pregunta de Yunis. Si te gustaría encender tu micrófono, si no, pues la leo directamente. Gracias, ¿me oís? Gracias, me encanta ver tantísimas caras, muchas gracias. La verdad es que es un buen punto de partida. Y me pregunto quizás si podemos tener como un paquete de preguntas, porque están junto a conceptos que son muy importantes y requiere un esfuerzo extra separarlas. Y para poder responder bien a las respuestas y utilizar los indicadores, pero de momento no están tan separadas, al menos para mí. Así que Qui- quizás sea yo, pero sí, si se pudiera hacer y antes podríamos tratar de contar con toda una gama de acciones y por el momento parece que em, no se ha conseguido todavía, que se quedan un poco entre medias y no creo que esto realmente nos muestre cómo están yendo las cosas, así que creo que es algo a lo que deberíamos darle una vuelta, quizás tener como digo, separar las preguntas para poder seleccionarlas. Al final es todo un proceso, desde luego, porque hay muchísimas herramientas para poder desarrollarlas, para poder abrirlas. Y por el momento hay una forma relativamente aritmética de ver las cosas. Y son tres categorías, tres preguntas diferentes, como comentabas, si este es el tipo de cosas que necesitan más un análisis intelectual por parte de los grupos encargados de la metodología. Pero bueno, creo que merece la pena el esfuerzo. Gracias. Si puedo responder a esta pregunta y Aisha luego puedes darnos más información porque sé que seguramente tengas más que comentar sobre la metodología. Entendemos que el plan de acción sobre género tiene muchísimos elementos incluyendo diferentes opciones, algunas que son más complejas que otras y que son, tienen diferentes capas, pero lo que tratamos de hacer con las preguntas es enmarcarlas de modo que se ajustaran a las decisiones. Este documento, de la forma en la que se adoptó, no queremos cambiarlo tanto y por ese motivo creíamos que era importante que los países dieran ejemplos sobre a qué se referían en progreso en cada una de las preguntas. Y estos ejemplos precisamente sirven para promover los casos de estudios, buenas prácticas, intercambios de conocimiento
en relación a la implementación del plan de acción de género y el marco per se. También entendemos, por supuesto, que se necesitan recursos y que hay ciertas necesidades a nivel nacional y queremos diseñar una metodología que sea sencilla, pero que pueda desarrollar esta idea un poco más de los indicadores para poder hacer el seguimiento para conseguir el objetivo 23 y que esté sobre todo armonizado con todo ello. De nuevo, entendemos que idealmente pues tendríamos una metodología más científica o más robusta, pero tenemos que ser prácticas y también pues es necesario que sea una metodología que puedan utilizar las partes en la COP16. Sin embargo, queremos vuestra opinión para poder mejorar la metodología. UNAE y Tina se va a encargar de organizar una reunión en persona en Nairobi, en los APSTA, y sé que vives en Nairobi, así que sería estupendo que pudieras asistir a esta reunión y, por supuesto, ver la posibilidad de ver estas preguntas. Tampoco queríamos hacer tantos cambios que ya se adoptaron en el plan de acción sobre género y dar un primer borrador. Y bueno, si hay que desarrollarlos más, pues integrarlo después de escuchar la opinión de las partes. Aisha, no sé si hay algo más que habría que añadir en lo que respecta a las preguntas al índice. Sí, es interesante sobre todo en función de lo que estamos debatiendo y algo que tratamos de equilibrar de algún modo cuando pensamos en las áreas que se encuentran entre el sí y el sí parcial, no, pero estamos planeándolo y otras opciones. Queríamos que mantenerlo abierto porque estas son acciones indicativas y no queríamos que fueran demasiado prescriptivas en cuanto a lo que los países tienen que hacer, porque hay muchas formas en las que los países podrían enfocarlo. Obviamente, esto crea de algún modo, tal y como ha señalado, puede dar pie a una metodología un poco más vaga que no capture específicamente lo que queremos, que pueda ser quizás más sencillo, simplemente una opción que sea de selección. Pero si tenéis cualquier otra sugerencia, tal y como Catherine ha mencionado, o si tenéis alguna opinión sobre cómo podríamos confeccionar algunas de las opciones para las respuestas, por ejemplo, el de sí parcialmente o para la parte del plan, que sea algo más específico para que podamos tener algo útil, pero que no sea muy prescriptivo y que esta es la única, y decir esto es la única forma en la que se puede conseguir. Así que apreciamos, desde luego, si tenéis tiempo, también en relación a vuestra pregunta y al índice. Estamos abiertas, también vamos a abrir las preguntas, que es algo que vamos a debatir. El enfoque de momento es que utilizamos las preguntas del mismo modo, no lo vamos a hacer de forma diferente porque estamos siguiendo el plan de acción sobre género y no hay tampoco muchísimas preguntas ahí. Pero por supuesto, si tenéis alguna sugerencia al respecto, por supuesto, es más que bienvenido. Todo lo que nos queráis comentar, es estupendo y nos va a servir. De acuerdo, sí, eso haré. Gracias. Tenemos una pregunta también en la de preguntas de uno de los participantes. Si la organización puede trabajar en la restauración y la educación climática, ya que hay mucha parte técnica. ¿Puedes repetir la pregunta porque nos hemos perdido la última parte, por favor? Alan Agrasu, de las comunidades que trabajan en la educación climática.
Tiene mucho trabajo técnico que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cómo podemos estar más involucrados? Sí, es muy buena pregunta, pero lo que hemos hecho hasta ahora, basándonos en la metodología para la documentación del plan de acción sobre género, quizás con el caucus de mujeres del CDB podríamos organizar un formato quizás menos técnico para poder debatir algunas de las cuestiones que se incluyen en las preguntas. Quizás esto es algo que podríamos hacer o hacer el seguimiento, si quizás podría ser interesante. Es algo que podemos ir explorando y lo podemos tratar con el caucus de mujeres, pero básicamente utilizaremos el lenguaje que se haya adoptado en las decisiones del CDB para la COP16. Beth Roberts tiene también una pregunta. Pero si quieres preguntarla directamente y sí, claro, muchas gracias, Minal, y muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido muy informativa. Y de nuevo, simplemente quería, gracias por este borrador, porque luego os mandaré más comentarios, pero quería preguntar algo relacionado con la forma en la que los componentes y los indicadores complementarios en el objetivo 23 cubren la brecha con los otros, con el resto de marcos, con los ODS. Y me gustaría preguntar si hay ya partes que se encarguen del apoyo para apoyar, para la redundancia, la integración del plan de acción de género en el objetivo 23, eh, teniendo en cuenta estos marcos, si se ha tenido en cuenta para que las partes hagan ese esfuerzo o que haya incluso preguntas opcionales y que contribuyan a los casos de estudio o a los aprendizajes. Es algo que podría ser útil, así que me pregunto si existe ya ese tipo de apoyo, si se ha reflexionado, si se ha tenido en cuenta. Gracias. Creo que esta es una pregunta para Jane, pero bueno, te digo que por nuestra parte tenemos una parte de indicadores, una colaboración con las diferentes organizaciones para fortalecer los sistemas de seguimiento y creo que las diferentes decisiones que adoptamos en la COP15 en lo que respecta al seguimiento, a los informes, para fortalecer las sinergias, también para armonizarnos con la Agenda 2030. Ya existen planes, existen sugerencias para poder hacerlo. No estoy segura cuántos se ha implementado de momento. James lo comentaba. No sé si tienes quizás algo que comentar. Mm, No, sé que estaba ocupado acabando con los diferentes elementos del el sistema de seguimiento, pero quizás esta es una pregunta que merece la pena debatir. O Gillian, veo que estás de nuevo con nosotros. La pregunta estaba relacionada con el monitoreo y los informes para que se alineen con otros marcos de indicadores. ¿Tenemos alguna contribución de compañeros del ático de Gillian que ya han participado? Sería maravilloso poder saber lo que pensáis. Sí, Gillian, adelante. Hola, ¿pueden escucharme o verme? La verdad es que tenía problemas. En primer lugar, muchas gracias. Me gustaría decir
que creo que la cantidad de trabajo que se ha realizado ha sido maravilloso. Y nosotros estábamos sobre todo centrándonos en los indicadores relacionados con la agenda para el marco de monitoreo y hemos visto que hay una brecha de conocimiento. Por lo tanto, yo creo que esta es una muy buena forma de identificar cuáles son las brechas y ver cómo podemos poder medir mejor la interacción que existe entre el género y la biodiversidad para planificar de una forma más efectiva. Entonces, conforme vamos avanzando, hay una brecha de conocimiento que identificamos y creo que a las partes les interesará mucho. Básicamente, lo que ven en los documentos en cuanto al 26 es que se tomó una decisión para eliminar algunos indicadores de la lista, sobre todo esos indicadores que no eran funcionales. Y la razón no era porque los indicadores no eran importantes o porque no merecían la pena, sino que básicamente lo que querían hacer era destacar a las partes que estas partes, el hecho de tenerlas en la lista parecía que ya estaban listos para que se hiciese algo en este sentido. Entonces, lo que queríamos es tener en la lista solo los indicadores esenciales para poder mejorar los sistemas de monitoreo. Por lo tanto, por eso, conforme se van desarrollando los indicadores, por eso tenemos que tener una lista que tenemos que seguir revisando. Por ejemplo, si ya se han adoptado en el contexto o si ya se han adoptado en el plan de acción de género o si se han adoptado desde el punto de vista de la salud. Entonces, en este caso, formarían parte de una lista de indicadores que se va a ir revisando. Yo trabajo en la secretaría, por lo tanto, creo que es muy útil que las partes sepan qué es lo que está disponible, qué es lo que no está disponible ahora, qué es lo que tienen que desarrollar, cuáles son las medidas que van a tener que desarrollar. Así que esto es lo que han intentado mostrar en el documento y yo creo que estaría muy bien obtener comentarios adicionales y feedback adicionales sobre los indicadores para entender que pues son los indicadores que se han seleccionado son verdaderamente importantes para el plan de acción de género. Lo cierto es que conozco a las personas del equipo y estoy segura de que todo el mundo está muy interesado en este tema, así que muchísimas gracias también por haberme invitado al webinario que estamos celebrando hoy. Muchísimas gracias, Gillian. Veo que eh, se ha comentado que algunos indicadores del CSG también están incluidos en el marco de monitoreo y James tiene algunos problemas de conexión, así que quizás tiene problemas para responder. Mina, todo tuyo. Muchas gracias, Catherine. Tenemos dos sugerencias. La primera es que si se puede traducir la metodología a español o a otros idiomas, porque en ese caso sería mucho más fácil hacer los comentarios. Y la otra sugerencia es sugiero que nos reunamos en Cali, en Colombia, antes de la COP, previamente a la COP 16, en una pre-COP sobre género y en particular el plan de género. Perfecto, muy buenas sugerencias y estoy de acuerdo. Creo que un evento pre-COP pues estaría muy bien. Después, en temas de la traducción, pues es una muy buena pregunta. Vamos a pensarlo y si tenemos fondos disponibles, pues lo vamos a hacer. Vamos a hablar de esto con el equipo y veremos si podemos abordarlo. Muchísimas gracias por mencionarlo. Yo creo que ya hemos respondido la mayor parte de las preguntas, pero si hay alguien que todavía quiere tomar la palabra o si quieren realizar algún comentario, todavía tienen el tiempo de hacerlo. Si tienen alguna pregunta, pues pueden, si quieren, levantar la mano y les podemos nombrar para que tome la palabra.
Vale, Ciara Daniels. Adelante. Hola. La verdad es que yo no sabía cómo levantar la mano. Yo soy Kira Daniels del UNDP. Muchísimas gracias por la presentación, por el borrador de metodología y felicidades por haber unido todos esos elementos. Yo compartí algunas de las mismas preguntas sobre algunos de los matices, así que ya se han planteado, así que bueno, estaría muy bien saber más sobre ellos. Mi pregunta es, ¿podríais decirnos más sobre cómo se van a utilizar las pruebas, es decir, las evidencias? Hay una opción de si está disponible, pues compartir más. Estaría bien saber cuáles son las expectativas. Y a lo mejor hay que seleccionar el sí completo. Esto puede requerir una evidencia. Entonces, bueno, me gustaría que hablasen más sobre cómo se van a utilizar la evidencia, las evidencias que se van a recoger. Muy buena pregunta. Seguimos viendo cómo lo vamos a hacer y estas son algunas de las preguntas que estamos recibiendo de las partes, sobre todo en la reunión que vamos a tener en persona. Entonces, algunas de las cosas que vamos a tener a mencionar con ellos es ver si esta metodología va a serles útil para monitorear el progreso en materia de la Meta 23. Y en cuanto a las evidencias y a más información, creíamos que era importante, sobre todo lo relacionado con las acciones indicativas y los posibles resultados. Queríamos ver cómo los países están implementando estas acciones. Y como Aisha ha mencionado anteriormente, va a haber diferentes formas de implementar estas acciones. Y la opción de dar ejemplos, pues la hemos puesto para entender las diferentes etapas en las que los países están abordando las diferentes acciones. Lo que nosotros habíamos pensado es que esta información, pues las podíamos recuperar, la podíamos acumular y después utilizarla u- para compartir buenas prácticas, intercambios de conocimiento. Por supuesto, este es el papel que va a desempeñar el secretariado y después la información se podría utilizar para crear informes. Además, es información que sería muy útil para los informes de progreso, para los propios países, en caso de que quieran incluirla en sus informes nacionales, por ejemplo. Por lo tanto, ahora tenemos que pensar en la forma en la que podríamos utilizarla para llevar a cabo esfuerzos en materia de intercambio de conocimientos, pero la forma en la que nosotros hemos realizado el borrador de la metodología es básicamente para que las partes vean si esto es útil o no, ver cómo van a poder compartir los estudios de caso, las mejores prácticas. Así que bueno, esto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando conforme vayamos desarrollando esta metodología. Después, en cuanto a las evidencias de sí o parcialmente, yo creo que en este sentido las partes no tienen que presentar ninguna prueba relacionada con esto. Por supuesto, sería muy útil contar con algunos ejemplos para así mostrar los progresos hacia estas acciones y hacia la meta número 23. Pero básicamente esto va a ser un ejercicio de intercambio de conocimientos para que las partes puedan aprender las unas de las otras. Espero haber respondido correctamente a su pregunta, Kiara. Si no es así, hágamelo saber. Sí, creo que la respuesta es la que buscaba y creo que es muy interesante pensar en,
pues, qué se van a pedir relacionado con lecciones o estudios de caso, porque esto podría ser lo mismo o diferente a diferentes pruebas que se tendrían que presentar para un sí completo. Por ejemplo, evidencias o pruebas para la legislación que está en curso o el presupuesto que está implementado. Así que bueno, estoy pensando básicamente que habría dos formas diferentes. Por una parte, los estudios de caso y las pruebas. Así que bueno, creo que es algo sobre lo que tenemos que seguir reflexionando y por supuesto, pues son los países los que tienen que responder a las preguntas. Sí, muchas gracias. Nos quedan todavía 5 minutos para este debate, estas preguntas y respuestas. Así que si tienen cualquier comentario, sugerencias o preguntas, pueden levantar la mano y nosotras les nombraremos. James, quizás puedes tomar ahora la palabra y quizás puedes responder ahora a la pregunta que ha planteado Ben. Mina. Bueno, como nos quedan unos minutos y veo que nadie más ha levantado la mano, a mí me gustaría decir que esta sesión básicamente estamos viendo, estamos analizando un poco más las preguntas de sí parcialmente, pero me gustaría compartir también una reflexión que tuvimos con el equipo cuando estábamos pues abordando este tema y yo creo que es muy interesante. Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos al realizar esta encuesta es que necesitábamos una tipología de respuestas que fuesen simples para que las partes las respondiesen, porque es un marco en común que todas las partes están utilizando, pero además nuestro desafío era cómo podemos incluir más detalles y cómo podemos incluir exactamente lo que quiere decir un sí parcial. Además, con esto quiero reconocer que cómo las partes implementan estas acciones indicativas va a ser muy diferente de una parte a la otra, porque esto va a depender del contexto de la situación nacional. Entonces, el desafío real es cómo podemos desarrollar estas respuestas opcionales para que no restrinjan las acciones que las partes pueden llevar a cabo, pero que al mismo tiempo nos puedan servir para medir la forma en la que las partes están progresando para implementar la meta número 23. Así que a mí me gustaría mencionarlo porque creo que es un punto muy crítico y espero que de forma conjunta podamos analizarlo y ver cuáles son las opciones que tenemos en este sentido. Sí, creo que Gillian ha levantado la mano. Sí, gracias. Simplemente quería mencionar, creo que para la gente en la llamada sería interesante poder ver las directrices teniendo en cuenta la sección C en el marco a la hora de implementar el marco de seguimiento. Creo que hicimos un webinario el año pasado, también para que la gente lo sepa. Y bueno, como sabéis, no se trata solo del objetivo 23, sino que el género es una cuestión transaccional y que debe ir adaptándose para subrayar los temas que se encuentran dentro de ese marco y debería encontrarse en todas las acciones que llevamos a cabo la cuestión de género. También hay otras consideraciones que también debemos tener en cuenta, por ejemplo, a pueblos indígenas, comunidades locales. Pero en cuanto a cómo seguimos avanzando, necesitamos contar con un proceso que sea inclusivo y que desarrolle el seguimiento de todo el marco para asegurarnos que las mujeres están implicadas y que se hacen esfuerzos en cuanto al seguimiento y en ayudar a establecer cómo son o cómo deberían ser estos indicadores. En el marco de seguimiento también tenemos estos indicadores finales
que sugeríais que estaría ahí en el plan nacional. Y la idea aquí es que, aunque el objetivo de estos indicadores en parte es em, hablar sobre el avance global, también tiene como objetivo que los países tengan en cuenta lo que están intentando conseguir con el objetivo 23 y cómo tener en cuenta la sección C. Y de la forma en la que yo entiendo la metodología o cómo se debería usar, es que es un paso más allá para que los países trabajen a nivel nacional y que den consideraciones extra para ver cómo establecer todo lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de implementar el marco en cuanto al género. Pero como comentabas, para todos los países podría ser diferente, así que creo que no es prescriptivo en realidad, sino que se trata de identificar aquellas cosas que se podrían tener en cuenta para que todo el mundo esté en posición de llevar a cabo políticas que sean efectivas. Y bueno, como comentaba, enhorabuena por vuestro trabajo. Creo que esto es un paso adelante en la dirección correcta. Gracias. Ginio, creo que hemos dedicado bastante tiempo a las preguntas y, por supuesto, tendremos en cuenta vuestras preguntas, comentarios, todas las sugerencias que tengáis sobre el borrador y podéis compartirlas con nosotras. Un segundito, por favor. Y bueno, puesto que queremos comentarios e insumos que tengáis, si tenéis cualquier tipo de comentario o pregunta, por favor, compartidla con Aisha. Aquí tenéis su correo. Bueno, el borrador de la metodología está disponible, se puede leer y descargar aquí. Podéis enviar vuestros comentarios. Por otro lado, también ya lo hemos comentado, pero estamos planeando tener un intercambio el 12 de mayo de 10 de la mañana a 1 de la tarde a hora de Nairobi. Y bueno, lo confirmaremos lo antes posible, pero os animamos a participar en este evento y que cualquier otra información que necesitéis sobre el evento o sobre vuestra participación podéis contactar conmigo directamente. Aquí tenéis mi correo, minal.tatapi@womenforbiodiversity.org. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, sobre todo Julian y James. Muchas gracias por dedicar tiempo a este webinario y a todas las personas que han participado, por supuesto. También me gustaría darle las gracias a nuestras intérpretes por su fantástico trabajo y a todas las personas que se han unido hoy. Esperamos vuestros comentarios y, por supuesto, veros en nuestra reunión de los Substack en la COP y bueno, esperar volver a veros lo antes posible y las próximas sesiones que irán viniendo. Si os parece bien, si podéis encender vuestra cámara ahora, vamos a hacer una fotografía, si os parece bien.